largo, así que nos vamos a quedar toda la mañana acá. ¿Ya? El laboratorio no va a durar. ¿Sí? Aquí estaba echándole una revisión a lo que teníamos que estudiar el día de mañana, perdón, el día y el lunes. ¿Ah? Y lo del lunes es una brutalidad, así que transporte de gases lo vamos a hacer hoy día. ¿Ah? O sea, la pega del lunes la vamos a hacer hoy día también. Y dedicarle toda la fuerza mañana y el lunes a lo que es broncopulmonar y un repaso general. ¿Sí? La prueba es el martes, ¿no? ¿Estaba calendarizada para el martes 13? Eso es lo que tengo yo en el calendario. No me han dado ningún otro correo, de nada. ¿Ah? Oye, mira, hoy día hay que hablar de sangre, y cuando hablamos de sangre hablamos de células y hablamos de plasma, así que vamos a hacer las distinciones de qué significa cada una de esas cosas. Pero ya nos debiera estar dando vuelta en el radar, de todo lo que hemos estado conversando estos días, de que si hay sangre, hablamos de bulimia. ¿Sí? Y desde el punto de vista cardiovascular, si hablamos de bulimia, tarde o temprano vamos a tener dos conceptos que están relacionados con la bulimia. Uno es la precarga y el otro es la presión arterial. ¿Sí o no? ¿Qué habíamos dicho nosotros? La presión arterial, hagamos un pequeño resumen así de flash. ¿Ah? De la presión arterial, por una parte, la presión arterial, habíamos dicho que tiene dos variables que inciden sobre ella. Una es la bulimia y la otra es el radio de los vasos. Y aquí uno sigue escribiendo, porque uno puede poner aquí vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Sanguíneos. Ya. Entonces, el radio de los vasos sanguíneos, habíamos comentado que si este era nuestro tubito que representaba un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo está lleno de células musculares lisas, un sistema absolutamente involuntario. Entonces, hay algunos estímulos que hacen que el radio aumente. ¿Cuáles son estos estímulos? ¿Podemos identificar? Óxido nítrico, no. No. Igual al otro, ¿qué puede ser acá también? Que aumente el radio. La adrenalina, siempre y cuando este tenga receptor beta 2. ¿Sí? Y el óxido nítrico entra directamente a las células musculares. ¿Vale? Se funciona de otra manera. Pero por el otro lado, vamos a colocar con otro color, hay otros estímulos que hacen que el vaso sanguíneo se contraiga. Nosotros debiéramos ya tener 3. Y la Martina ya la perdió. Es buena para distraerse. Yo también me distraigo, pero me ganó y ayer también y antes de hoy. Ya, ¿qué estímulo hace Martina que esta cuestión se contraiga? La noradrenalina, perfecto. Este ya debemos tenerlo listo. Y aquí, atención, porque el receptor es el alfa 1. También es adrenérgico, ¿sí? Pero cambia. Uno es el beta 2 y el otro es el alfa 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un vaso sanguíneo en donde están los dos receptores, aquí vamos a tener una pelea. Aquí le hago caso al beta 2 o al alfa 1. ¿Y va a ganar quién? El que tenga más receptores de uno que el otro. ¿Sí? ¿Qué otro estímulo hace que esta cuestión se contraiga? La vasopresina. Vasopresina. ¿Qué otro nombre tiene la vasopresina? Tal cual, ADH. Los dos nombres son válidos. ¿Por qué? Porque esta hormona, ¿qué la produce? Cerebro, tal cual, ya, cerebro, muy bien. Cerebro. Y el cerebro, entonces, habíamos comentado que tenía dos posibilidades cuando generábamos esta hormona: que vaya a contraer los vasos sanguíneos o que vaya a retener orina del riñón. O sea, le dice al riñón: usted no gaste agua en perder agua que yo la necesito. Porque si tú te das cuenta, mira, la sangre tiene un componente gigantesco de agua. Por lo tanto, si tú vas perdiendo agua, no solamente se te va a concentrar la sangre, sino que también va a bajar la bulimia. Y si tú bajas la bulimia, ¿qué le va a pasar acá a la presión arterial? Si la bulimia aumenta, la presión arterial aumenta. Y si la bulimia baja, la presión arterial baja. Y aquí al revés, si el radio aumenta, la presión disminuye. Pero si el radio disminuye, la presión
presión aumenta. ¿Sí? Ya, ¿qué otro elemento aquí habíamos estudiado antes de ayer? Angiotensina 2. Súper importante entonces colocamos ahí angio 2. Y ya con estos cheques estamos súper bien. Hoy día, como vamos a ver hemostasia, la hemostasia, la idea de esto es generar un coágulo. Si tú tienes una herida, esto representa una mano, bien trasnochada, pero es una mano realmente. Entonces, tú podrías tener pérdida de sangre a través de esta herida. Entonces, la idea de esto es formar un tapón por dentro. Eso es un coágulo. Cuando el coágulo se expone a la superficie, se seca y tenemos una costra. Y cuando la costra empieza a sanar, ¿qué empieza a hacer? Empieza a picar. ¿Ya? Entonces el coágulo, las plaquetas están involucradas en la formación del coágulo. ¿Y qué son las plaquetas? Son un tipo de células que están acá en la sangre. Es una célula bien rara, ya la vamos a estar discutiendo. Y estas plaquetas van a producir 5-HT. Entonces, este viene de las plaquetas. ¿Y qué hace el 5-HT en las plaquetas? Perdón, en el vaso sanguíneo. También lo contrario. O sea, aquí podríamos decir que tenemos 4 estímulos, de los cuales 3 son imperdonables que no conozcamos en este momento. Entonces, los 3 que tenemos que manejar son noradrenalina, angiotensina y ADH. ¿Ya? Y hoy también se va a sumar la 5-HT, que es el otro nombre elegante para serotonina. ¿Ya? Entonces, estos 3, muy importantes, y se le suma ahí la serotonina. ¿Qué produce acá? ¿Qué se lo produce la plaquita? La plaquita. La plaquita lo tiene dentro, no es que lo produzca, ya vamos a llegar a eso. Entonces, una vez que la plaqueta está en una situación en la cual hay una ruptura de un vaso sanguíneo, la plaqueta dice, oye, se rompió el vaso, me tengo que activar. Y la misma plaqueta dice, ahora, si yo me activo, voy a soltar serotonina y el vaso sanguíneo se va a contraer. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer otro monito bien esquemático que dice lo siguiente. Si yo tengo una lesión en una de mis extremidades, el corazón manda sangre, tronco brachiocefálico, para arriba, para el lado, y le sigue mandando sangre a un montón y tienen que tomar una decisión. Pierna A, pierna B, para que no tengamos problemas con la derecha y la izquierda. Se supone que si está en posición anatómica, este sujeto, debería estar, esta es la derecha. Pero ¿cómo si esta es la derecha? Esta es la derecha. El problema es que tienen los niños del jardín infantil. La tía dijo que esta era la derecha. Sí, pues esta. Porque están parados de frente. Entonces, si este monito está en posición anatómica, está mirando de frente. Así que esta es la derecha. ¿Sí? Así que la pierna A es la derecha. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Entonces, jóvenes, la idea es la siguiente. Si tú tienes una herida aquí, es posible que perdamos sangre. Eso de ahí es una hemorragia. Entonces, ¿por qué es peligrosa la hemorragia? Precisamente porque perdemos volemia. ¿Sí? ¿Me siguen? Y si perdemos volemia, vamos a perder presión arterial. Y si perdemos presión arterial, también vamos a perder presión arterial media. ¿Sí? ¿Nos acordamos de eso? Entonces, la presión arterial tiene 2 componentes, la presión de sístole y la presión de diástole. Pero como son 2, tenemos que quedarnos con una que represente a las 2. Y la que representa a las 2, entonces, es la presión arterial media. Y como la presión arterial media se define como 2 veces la presión de diástole más una vez la presión de sístole, esas 2 cosas quedan en el numerador. Y en el denominador nunca va a cambiar, siempre va a ser 3. Por lo tanto, cualquiera de estas 2 que aumenten, también va a aumentar la presión arterial media. ¿Sí? Y si tenemos presión arterial media, ¿qué podemos hacer? Delta P partido por resistencia es igual a flujo. Entonces, si tú tienes delta P porque tienes presión arterial, vas a tener buen flujo. ¿Por qué? Porque si aumenta ese, también aumenta este otro. ¿Sí? Entonces, que baje mucho la presión arterial es una tragedia porque nos vamos a quedar sin flujo.
y la sangre va a dejar de moverse. ¿Sí? Nosotros necesitamos que esté moviéndose permanentemente, porque es un circuito cerrado. Un circuito cerrado significa que la sangre que sale del corazón sea la misma que la que se devuelve. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Ya, entonces, con esto que tenemos acá, la bulimia, ¿qué otra cosa puede incidir? ¿En qué variables? ¿Cuál es la otra que tiene? Precarga. Entonces, nadie en su sano juicio me puede decir que aumentar la bulimia significa aumentar, por ejemplo, la buscarga. Entonces uno dice, ya, ¿y qué me quiere decir este gallo? Mira, ya, de nuevo lo que hicimos el otro día. Si este fuera solamente uno de los ventrículos del corazón, este ventrículo se va a llenar. Ya, si usted lo llena, esto se va a estirar. Cuando esto se llena, estamos en el volumen diastólico final. ¿Y con qué lo lleno? Con bulimia. Si yo no tengo bulimia, no puedo llenar, como tener una botella. Si tenéis la botella llena, vais a poder llenar varios vasos. Pero si la botella está medio llena, a lo mejor los vasos los vais a llenar, pero los vais a servir a la mitad. Entonces, oye, cagado de hacer cerveza este gallo, ¿por qué no da más cerveza? Porque la botella no tiene más. Y somos 5, así que tengo que darle a todos por igual. Entonces, uno después a mí me dice, pues ya este le diste más. Entonces, si el cuerpo tiene bulimia, le puede asistir con una carga al corazón. Y si el corazón se llena, se estira. Pero si el corazón no se llena, no se estira lo suficiente. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Entonces, si tenemos esto, además, vamos a tener dos vectores. El vector postcarga y el vector... ¿Cuál es el otro vector? Ese ahí sería la resistencia, también conocida como postcarga. ¿Cuál es el vector que tiene que aparecer aquí? Presión intraventricular. Y la presión intraventricular tiene dos componentes. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? ¿Cuáles son esos dos componentes? Precarga y inotropismo. El inotropismo depende absolutamente de las fibras cardíacas. Por lo tanto, es una cuestión del corazón misma. La precarga, ¿de quién depende? Del llenado. ¿Y el llenado de quién depende? De la bulimia. Y si tenemos una herida, vamos a perder bulimia. ¿Sí? Por lo tanto, es tremendamente importante tener un mecanismo que nos gane tiempo o simplemente tape esta cuestión. Y ese mecanismo es la hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia? El mecanismo en el cual la sangre en algún momento y en alguna zona va a formar un coágulo. Y este coágulo va a ser un tapón que va a impedir que la sangre siga saliendo. ¿Estamos bien? Oye, es bueno que el coágulo esté ahí donde está la ruptura. Pero si el coágulo está dentro del vaso sanguíneo, va a tapar el vaso sanguíneo cuando tenemos un accidente vascular encefálico. O un accidente que llamamos infarto agudo de miocardio, o alguna cosa que tenga que ver con infarto. La palabra infarto es que se tapó una arteria. ¿Sí? Y por lo tanto, la zona infartada deja de recibir oxígeno. Y sin oxígeno se mueren los tejidos. ¿Sí? ¿Vamos a ver hasta ahí? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? ¿Alguien está medio fuera del radar? No. ¿Qué otra cosa está incidiendo la variable radio de los vasos sanguíneos? ¿Qué otra cosa se mete? Tal. Y la poscarga, habíamos dicho que era 8 sobre pi, L por la viscosidad de la sangre por el R a la cuarta. Este es el que más se puede modificar. ¿Por qué? Porque si uno estimula el vaso sanguíneo con alguna de estas cosas que está aquí abajo, se contrae. Y si se contrae, aumenta la poscarga. ¿Sí? Y al revés, o si se relaja, disminuye la poscarga. Y si disminuye la poscarga, lo mismo quiere decir que disminuye la resistencia. Porque la resistencia o poscarga es lo mismo. Pero hay resistencias que son locales y hay resistencias que son sumatorias. La resistencia sumatoria
es la que tiene que ganar el corazón. Y cada órgano tiene una resistencia particular. Si tú le quieres mandar sangre al cerebro, el cerebro tiene una descarga de cerebro. Si le mandáis sangre al hígado, hay una descarga de hígado. Y así sucesivamente. Cuando sumáis todas las descargas, aparece eso, resistencia periférica. ¿Sí? Es decir, que tiene que ganar entonces el corazón siempre que haya sístole. Eso es un vector que aparece en el sístole. Y el vector verde, el rojo, pierde en el diástole. ¿Sí? Y como pierde en el diástole, gana la poscarga y se cierra la válvula. Y tenemos el segundo ruido cardíaco. ¿Sí? ¿Dónde estaba situado en el electrocardiograma el segundo ruido cardíaco? ¿Estamos claros que este mono que está ahí no significa absolutamente nada? ¿Qué le falta? ¿Y qué falta? No. La gráfica. Falta eso. Y falta eso. Ahora sí, yo puedo decir eso es un electrocardiograma. Si no, es cualquier cosa que yo dibujé ahí, un arte, un atacazo artístico. ¿Vieron arte ataque ustedes de chiquito, no? Sí, se murió. El cháfico, cuando supe, era entusiasta, y tenía depresión. Ya, volvamos acá. ¿Dónde está el primer ruido cardíaco? Si es que, para empezar a hablar, ¿el electrocardiograma nos da información del ruido cardíaco? No. ¿Quién nos da información del ruido cardíaco? Un instrumento de ruido. ¿Ah? Entonces, como los ruidos cardíacos están ocurriendo y el electrocardiograma está ocurriendo, tú juntáis las dos cosas y las colocáis en una misma gráfica. Entonces, tú colocáis aquí ruidos. Y los ruidos, ¿cuándo tenemos entonces el primer ruido? En el QRS. Ruidos pasaditos, ¿cierto? Como por aquí. ¿Y el segundo ruido? La onda T. Terminando la onda T. Como por acá. Ahí está el primer ruido y el segundo ruido. ¿Y qué son los ruidos? ¿Abertura de válvula o cierre de válvula? Siempre es un portazo. Tú por muy enojada que estés, abrís la puerta y no metís tanta bulla. Pero si cerráis la puerta enojada, se nota el portazo, ¿cierto? Ya. Entonces los ruidos cardíacos son el ruido de portazo de la válvula. El primer portazo son las válvulas que separan las aurículas con los ventrículos. ¡Pah! Se cierran. Y el segundo portazo es lo que separa el ventrículo con la arteria, que puede ser la arteria pulmonar con la arteria aorta. Ahí están los dos ruidos, primer ruido, segundo ruido. Por ahí me dijeron la onda U, yo estoy de acuerdo con eso, pero es difícil de verla en el electrocardiograma. ¿Ya? Así que nosotros prácticamente nos citamos a eso. ¿Qué representa la onda B? ¿La onda B? ¿Qué dijo? ¿Qué representa la onda P? Despolarización, la puse de la inteligencia artificial. ¿Despolarización de qué? De la aurícula. ¿Ya? Después, esta técnica no nos puede ayudar para medir la repolarización de la aurícula. Así que pasamos directamente a esa cosa grandota que hay ahí, ¿sí? Que se llama QRS, o complejo QRS. ¿Qué mide el QRS? ¿Qué información aporta más bien? La despolarización. Atención, el corazón primero se despolariza y después se contrae. Por lo tanto, la contracción está como por aquí. ¿Sí? Y después la onda T, ¿qué nueva información nos aporta? La repolarización. Y estamos de acuerdo que la despolarización en el corazón depende del sodio y de calcio. Y la repolarización sigue siendo el querido potasio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ojo, para este esquema hay que colocarle los ejes, si no es un mono cualquiera que no me dice nada. ¿Ya? Así que si se les pide, esto es la prueba, escribe un electrocardiograma y identifique las ondas, los segmentos y qué significa cada uno. Pero eso ya lo que montamos acá. A todo esto en la pausa les voy a pasar los controles para que tengan su paquetito ahí, vean que se equivocaron, etc. ¿Ya? Ya llevamos 6. Espero llegar a más. Y después evaluar si es que los otros profes hicieron menos. Si es que los otros profes hicieron menos, borramos algo. ¿Sí?
en la primera parte muy importante. Si es que los otros profes hicieron menos, borramos algo. Si los otros profes hicieron más, le pongo uno ahí para rellenar. Ya, ¿estamos de acuerdo con este electrocardiograma? ¿Estamos todos en sintonía? Entonces, muy importante, cuando hay algo que tenga ejes, colocarle nombre a los ejes. Por ahí, por favor, no quiero estigmatizar, pero tampoco ridiculizar, pero es tierno. Algunos me colocaron en alguna de estas preguntas los ejes y colocaron aquí X, E. Es una ternura tremenda. Allá no va. Eso no hay que ponerlo. Milivolt y milisegundos. Eso sí. Y el 0 está en la línea base. ¿Sí? En un buen electrocardiograma tiene esa característica. Ya, entonces, jóvenes, estamos mezclando lo de allá con lo que tenemos que ver hoy día, que es la sangre. Y lo primero que tenemos que decir es que la sangre se produce en la médula ósea. ¿Sí? Particularmente, podríamos decir que lo que realmente se produce en la médula ósea son las células sanguíneas. ¿Sí? Entonces, de las células sanguíneas, cuando uno toma una muestra de sangre en un tubito especial, aquí, si ponemos atención acá, después anotamos o sacamos la foto. Mira, este tubo, aquí se me fue la proporción, pero se supone que este tubo es el mismo que este que tenemos acá. O sea, son dos tubos impares. Pero no sé si ustedes están familiarizados con un aparato que hay en algunos laboratorios que se llama centrífuga. En las casas hay algunos elementos que se llaman lavadora. Y la lavadora tiene una centrífuga. ¿Y qué hace la centrífuga? Gira para aumentar ahí adentro la fuerza de gravedad. Entonces el agua se va a los costados y uno después con la bomba la retira. Y la ropa sale no tan húmeda, no tan mojada. Si uno a este mismo tubo le aplica la centrífuga, todas las células que están suspendidas en el tubo se van a ir rápidamente abajo. Aquí. Hay otras que se van a quedar un poquito más arriba porque tienen una diferencia de densidad. Eso no es objetivo del curso. Simplemente aceptemos que se separan en fracciones distintas. ¿Sí? Y lo que queda arriba es el plasma. ¿Y cuál es la idea de esto? Que tú vas a hacer los exámenes de sangre, precisamente haces esto. Entonces, en algunos casos te quedas con los glóbulos rojos, en otros casos te quedas con esa interfase que quedó ahí, que representa ¿qué cosa? Los leucocitos, las plaquetas y los linfocitos. Y todo esto es lo que se llama glóbulos rojos. O sea, si ustedes ponen atención, si estas son las células sanguíneas, los glóbulos rojos se quedan en la célula más abundante. El glóbulo rojo es la célula más abundante. Es la célula más abundante, el glóbulo rojo. ¿Cuál es la célula más abundante del cielo? El glóbulo rojo. Y resulta que como es la más abundante, es la que tiene más números. Tiene millones de millones de millones. Y los leucocitos no alcanzan a ser 100.000. Tú 5.4 millones de glóbulos rojos respecto a 5.000, 2.000. O sea, es una diferencia pero abrumadora. El que le puede hacer la collera a esta cuestión son las plaquetas que están entre 150.000 y 300.000. Pero nunca van a llegar al millón. ¿Me tengo que aprender todos estos números? No. ¿Pero ustedes saben cuál es el número, cuál es la célula más abundante? El glóbulo rojo. Y como es relevante, porque el glóbulo rojo es el que nos va a transportar un gas muy importante, que más rato vamos a estar discutiendo el transporte de gases. Hay dos gases importantes en fisiología: el oxígeno y el CO2. El oxígeno lo tenemos que captar y nosotros producimos el CO2. Por lo tanto, este tiene que entrar al sistema y el CO2 tiene que salir. ¿Hola? No hay hora, bueno. No hay hora. No se fue. Yo le di su número. Ya, volvamos acá. Glóbulo rojo, la célula más abundante. Y es la célula que transporta oxígeno. Entonces uno dice, oye, ¿el oxígeno se puede diluir en agua? O sea, ¿se puede disolver en agua? Sí, pero la dilución es tan rasca que tú prácticamente no podrías vivir con el oxígeno que transporta el agua de la sangre. ¿Se entiende esta idea o no?
El transporte es muy, muy malo. Pero si tú colocas ese oxígeno dentro de un glóbulo rojo y el glóbulo rojo con un delivery lo reparte, es súper eficiente. Entonces necesitamos un glóbulo rojo. Ahora, pregunta. Yo les dije que los glóbulos rojos era la célula más abundante. ¿Les dije eso o no? Sí, les dije. Mira, los glóbulos rojos, como es una célula abundante, tú puedes determinar cuál es el volumen del glóbulo rojo respecto al volumen total. ¿Qué significa eso? Que si tú calculas aquí, no sé, el volumen total era de 100 y el volumen del glóbulo rojo era 48, no, esto es 48%. ¿Claro, no? Entonces, hay un examen súper importante que muchos de ustedes se van a topar en algún examen cotidiano que se llama el examen de hematocrito. ¿Y en qué consiste esto? Calcular el volumen de glóbulos rojos que hay en el volumen de sangre. Y habitualmente estamos en estos valores, 48, 45. Eso quiere decir que de la sangre, de estos 5 litros de sangre, tú puedes decir que el 41 o 45% son glóbulos rojos, en volumen. ¿Sí? No en cantidad, son dos cosas distintas, porque hay glóbulos rojos más grandes y otros glóbulos más chicos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la policitemia, tenemos más de un 48%, tenemos un 54%. ¿Ya? Comento ella porque teníamos una conversa con una familia que tenía policitemia. Poli, ¿qué significa poli? Poli es mucho, ¿cierto? Poli, mucho. Citemia viene de citos, entonces tú vas a la sangre cuando tú tienes muchas células, tú hablas que hay más células de las que debería. Y eso cambia la proporción. ¿Por qué? Porque la sangre es una mezcla entre agua, proteínas, elementos más células. Entonces, si las células están ocupando más volumen, se lo están quitando a esta otra. Y lo más probable es que tengamos una sangre más viscosa. ¿Sí? Ya, volvamos acá, focalicémonos. Mira, la célula más abundante, glóbulo rojo. Y podemos calcular el hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Es una medición que se hace de la siguiente manera. Se toma un volumen, que llamamos volumen total, un globo de sangre, lo metemos en la centrífuga y se separan las células. Y después medimos cuánto volumen hay del glóbulo rojo respecto al volumen total que había. El volumen del glóbulo rojo lo colocamos en el numerador y el volumen total lo dejamos en el denominador. Y si lo multiplicamos por 100, tenemos un porcentaje. Y habitualmente ese porcentaje debería estar entre 41 y 48. Entonces, ¿qué pasaría si a ti te dan un examen siguiente? Tiene un hematocrito del 25%. ¿Cómo interpretamos este resultado? Que tomando una muestra de sangre, haciéndole la centrifugación, nosotros tenemos un cuarto de volumen de esa sangre representada por el glóbulo rojo. Eso es muy poco. Entonces uno sospecharía que si tienen menos hematocrito que el normal, tienen menos glóbulos rojos. Y si tienen menos glóbulos rojos, ¿cómo va a estar el transporte de oxígeno? Deficiente. Entonces tú te vas a andar cansando. Estoy cansado, no sé, no tengo energía para nada. Hazte un examen de sangre. Inmediatamente te van a decir si tienes el hematocrito alto o bajo. Si el hematocrito está bajo, quiere decir que tienes anemia porque no tienes suficiente glóbulo rojo. Y uno empieza a pensar, ¿por qué estará pasando esto? ¿Estará enfermo el riñón? ¿Y por qué va el riñón si te va la sangre? Porque el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que la vimos el otro día en el laboratorio. Josefa, eritropoyetina. Si la eritropoyetina la produce el riñón y no la está produciendo el riñón, uno va a tener menos hematocrito. La otra posibilidad es que la médula ósea no esté produciendo glóbulos rojos, o sea, tenemos un problema en la médula ósea. ¿Sí? Y la tercera posibilidad que podría ser es que hay más, pero las que son aquí las que tenemos que manejar: enfermedad renal, baja el número de glóbulos rojos; enfermedad de la médula ósea, baja el número de glóbulos rojos. Y lo otro es que los glóbulos rojos, para poder producirse, necesitan de hierro. La hemoglobina es una proteína, eso lo vieron en el curso de biología celular.
hemoglobina, vieron también la anemia falciforme, que era una proteína que tenía hierro. Entonces, si uno no incorpora suficiente hierro a la dieta, la médula ósea dice, bueno, me llega el cheque, me llega la orden del riñón, pero yo no tengo insumo. ¿Cómo te voy a poner una vacuna si no tengo vacuna? ¿Sí? Entonces, la médula ósea dice, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? O sea, ahí está. Esto es lo que yo puedo hacer, con lo poco que tengo. Entonces tú vas a tener, ¿qué cosa? Menos glóbulos rojos. Y si tienes menos glóbulos rojos, vas a tener menos volumen de glóbulos rojos en la sangre. Y el hematocrito te va a salir bajo. ¿Sí? Es una de las lecturas de este examen de sangre que se llama hematocrito. Nos perdimos, ¿no? ¿Alguien se perdió? Profe, entonces el hematocrito era el porcentaje de glóbulos rojos después como de El pasar. porcentaje del volumen que ocupan los glóbulos rojos en un volumen de sangre. No la cantidad de glóbulos rojos. Volumen. Si tú vas con un auto y colocáis cabros chicos atrás en el auto, tú puedes colocar 4 o 5 cabros chicos porque son chiquitos, delgados, ¿eh? Pero tú no puedes colocar 5 cabros chicos que pesen 250 kilos. Entonces tú dices, pero ¿y por qué colocaste 5? Porque cabían. ¿Y por qué no puedes colocar estos 5? No caben. Porque tienen un volumen mayor. La cantidad de niños es la misma, pero el volumen de los niños va a ser distinto. ¿Me sigue la pista? Ya, los glóbulos rojos. Este examen no te dice cuánto hay, te dice qué volumen están ocupando. Entonces, si todo sale bien, tú no tendrías por qué tener glóbulos rojos gigantes, sino que vas a tener un glóbulo rojo de tamaño normal. Por lo tanto, si todo está bien, el volumen que ocupa está relacionado con la cantidad, pero no necesariamente es así. Para nosotros, el hematocrito entonces es el volumen que ocupa el glóbulo rojo en una muestra de sangre, en un volumen de sangre. Y eso está relacionado con la cantidad. ¿Ya? Ya, y otra cosa, para que sigamos avanzando. Oye, esto es súper importante que lo tengamos claro. Riñón, médula ósea. Si el riñón está enfermo, no se produce eritropoyetina y la médula ósea no produce. Y si la médula ósea está enferma, no solamente no va a producir glóbulos rojos, sino que también va a dejar de producir, ¿qué cosa? Leucocitos, plaquetas y linfocitos. ¿Han escuchado de la enfermedad terrible llamada leucemia? Sí. La leucemia, 2 años atrás hacía fisiopatología en un curso, le dije, un niño se cansa al jugar con sus compañeros, ¿ya? Y llega a la casa con un derrame de sangre. Desarrolla la fisiopatología. Al niño le hicieron bullying, le pegaron